cuando tenemos defectos óseos. La primera pregunta es ¿cuán comunes son estos defectos óseos? Pues una reparación de banca, el que ocurre y no hay un defecto óseo, solamente ocurre en el 4%. Eso quiere decir que el 67% de las veces va a haber un defecto óseo. Cuando decimos yo no vi defecto óseo tan común, lo que no buscamos no lo encontramos. Probablemente está ahí o se dislocó mucho y se absorbió ese defecto óseo. Y cuando es en atleta es más alto todavía. ¿Cuáles son los factores de riesgo clásicos para recurrencia? Puede estar la inestabilidad ligamentosa, menos de 20 años, un defecto de glenoide de 25%, un Hill-Sachs, que sean varones, deporte de contacto y que hayamos utilizado menos de 3 anclas durante la reparación. Un instrumento bien valioso cuando hacemos una evaluación en la clínica para ver el tipo de procedimiento que vamos a hacer, artroscópico versus lateral jet, se usa el Instability Severity Score, y cuando este score que usa estos factores que tenemos aquí tiene un más de 6 en los puntos, la recurrencia, si hacemos una artroscopía de reparación de banca, podría ser hasta un 70%. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar al paciente para que no nos ocurra esto? Tenemos que hacer los estudios adecuados. Debemos hacer una buena axilar, debemos buscar ese Hill-Sachs lesion usando estas placas, el Stryker Notch View, y también podemos hacer una placa P en rotación interna. El West Point View es para ver los bony bunker. Debemos hacer un buen CT con reconstrucción en 3D. Y el MRI arthrogram siempre nos va a ayudar a identificar esas lesiones. Si tienen que escoger a un paciente joven entre el CT y el MRI, porque no nos cubre los dos, yo les recomiendo que usen el CT. Cuando tenemos un glenoide normal, este glenoide normal es en forma de pera o parecido. Esa forma de pera cubre como si fuera un círculo en la parte inferior y provee el 30% de la cubierta de la cabeza humeral. ¿Qué pasa cuando tenemos una lesión? Cuando tenemos un defecto óseo lo podemos medir. Ese defecto óseo podemos identificar artroscópicamente el burst spot, medir hacia la parte posterior del glenoide y anterior. Y a través de esta fórmula, que con ayuda le podemos proveer los números no ayudantes, y él nos dice el defecto. Se supone que hagamos esto antes, en un CT, para ir preparados a sala y no tengamos que hacerlo en sala de operaciones. Y lo que vamos a obtener es la pera invertida. Con esta pera invertida, pues vamos a tener una recurrencia, si no utilizamos una reparación con huesos, bastante alta. ¿Cuáles son los tratamientos clásicos? Y digo clásicos porque voy a explicar pronto para este tipo de lesiones. Pues si tenemos el menos del 13.5%, que antes era 25, yo lo cambié al 13.5 por una literatura reciente, que no es 25, después de un 13 para arriba ya podríamos tener recurrencia y se considera que es significativo el defecto óseo. Si la lesión es menos de un 13, pues podríamos hacer un bancal lesion, pero si esa lesión está acompañada también de una lesión del Hill-Sachs, tenemos que cambiar nuestro tratamiento. En lesiones de más del 25%, pues tenemos que buscar ese hueso. Si el hueso está disponible, lo podemos reparar artroscópicamente. Si no, tenemos que aumentarlo. Eso puede ser a través de un lateral jet, o podríamos usar cresta ilíaca o usar aloinjerto. Los defectos de glenoide, que son más del 13.5%, se ha visto que la recurrencia es bastante alta. Se hizo un estudio con menos de 13.5, ninguno se dislocó. Hablando un poco de las alternativas que hay para arreglar ese defecto óseo, tenemos el autograft lateral jet, que se usa mucho, pero no es un procedimiento perfecto. La recurrencia es 5%, bastante bajita, pero el paciente podría quedarse con dolor y 18.5% de desarrollo de artritis. Cuando no reparamos la cápsula, antes del lateral jet, del fragmento de hueso, podría aumentar esa probabilidad. Tenemos también cresta ilíaca y aloinjerto. Cuando comparamos todos esos grupos artroscópicos abiertos en el lateral jet versus hacer el aloinjerto, los resultados clínicos son parecidos. Pero miren qué interesante este estudio. El mecanismo estabilizador más potente de un lateral jet no es el óseo, sino que hay una contribución grandísima del subcapular y del conjoint tendon y de la cápsula. Vemos este estudio y vemos que la estabilidad inicial, esto sin lesión, es bastante alta. Cuando tenemos la lesión de banca, baja esa estabilidad drásticamente, hacemos de nuevo el lateral jet y esa estabilidad aumenta muchísimo. Pero si entonces tenemos una rotura o cortamos el conjoint tendon y el subcapular, la estabilidad baja drásticamente de nuevo, y más todavía cuando no tenemos la cápsula. Vamos a hablar un poco de los Hill-Sachs. El Hill-Sachs differ lo podemos medir. Medimos la X y la Y y hacemos esa fórmula y podemos tener una idea de cuánto es nuestro defecto. ¿Por qué eso es importante? Pues porque va a dictar nuestro tratamiento. Si tenemos defectos de un 0 a un 20%, 20 a 30 o 30 a 40 son tratamientos diferentes. Menos de 20 lo podríamos observar, a menos que tengamos un bancal lesion, ese tipo de lesión deberíamos hacer un remplissage.
Si tenemos de un 20 o 30, pues hacemos un remplissage con una reparación artroscópica. Los defectos de más de 30 a 40, clásicamente, entonces nos decían que hiciéramos una EMI o un CAP o algún procedimiento. Vamos a hablar de cosas más modernas, el concepto de on-track y off-track concept. Quiero aclararles que cuando dicen 83% es que en un estado normal de relación externa y abducción, solamente el 83% del cartílago articular del húmero va a tener contacto con el glenoide, no es el 100%. Cuando tenemos una lesión como esta, que tenemos un Hill-Sachs defect bastante grande, pero el glenoid track es la pista de aterrizaje del glenoide, es más larga que el Hill-Sachs interval, el paciente está on track y ese paciente pues no se va a dislocar si le hacemos un buen Bankart repair. Si tenemos una lesión off track, pues quiere decir que el glenoid track es más pequeño que el Hill-Sachs interval y ese paciente está rico de dislocación. Esto lo podemos calcular ya sea artroscópicamente o antes de la cirugía, pero ambas medidas las deberíamos tener en consideración. ¿Por qué es importante? Si tenemos un off-track lesion y no lo tomamos en consideración, puede predecir 75% de fallo. Hay unas directrices de cómo afrontar este problema. Si tenemos un defecto de glenoide de menos de 25%, que está on-track, podemos hacer una reparación artroscópica. Si esto es una lesión de menos de 25 o un off-track, podemos hacer artroscópica, el Bankart repair y un remplissage. Aunque menos 25% yo considero que es muy alto y la literatura también, y podríamos ya estar usando un lateral jaw como se usa en Europa, que son bastante agresivos con esto. Este es el remplissage, ya ustedes tienen idea de cómo se lleva a cabo, pero podemos tener lesiones peores, que tenemos un defecto de glenoide con un Hill-Sachs de más de 30% y aquí utilizaríamos entonces técnicas complejas. Conclusión, la incidencia es alta, hay que buscarla, la recurrencia es más alta de lo que pensamos y si no buscamos el problema, él nos va a encontrar a nosotros. Siempre buscar esos defectos óseos, usar un buen CT, MRI, placas en diferentes pistas, no aceptar estudios malos. El lateral jet debería, un set de lateral jet, el equipo debería estar en sala siempre que vamos a tratar a un paciente de estabilidad, porque si nos encontramos con él y no tenemos el equipo, sabemos que ese paciente pues, va a fracasar. Y aquí pues tenemos mi nuevo proyecto. Muchas gracias por su invitación, muy buen curso, ha sido un placer.